Listo. Entonces, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar conectaditos en este segundo día de nuestro primer coloquio nacional sobre realidades adolescentes. El día de ayer tuvimos una jornada un poquito extensa, pero valió la pena ya que aprendimos muchísimo sobre diferentes temas. Tuvimos la ponencia sobre soledad y comunicación a cargo de Javes Naum Parra, luego la conferencia sobre pornografía y masturbación a cargo del psicólogo Moisés Hurtado y finalizamos con el taller sobre depresión y ansiedad a mi cargo. Hoy es sábado 30 de julio, nuestra jornada va hasta las 3 de la tarde y con una jornada de almuerzo de 12 a 2 de la tarde. Este taller, el primero que vamos a escuchar, se titula o tiene que ver con entendiendo los cambios en el adolescente. Está a cargo de nuestra teóloga y magíster en neuroeducación, Milena Pineda. También hace parte de Visión Querigma, un ministerio muy hermoso que después de pronto ya nos pueda compartir el link de su página para que lo conozcamos. Seguidamente llegará nuestro psicólogo especializado en familia, Edgar Aldana, con, con su conferencia sobre educación sexual y noviazgo. Es importante recalcar que es 1 hora y media, entonces la idea es apenas él termine como de hacer su conferencia, ustedes le hagan todas las preguntas, no solamente sobre educación sexual y noviazgo en los adolescentes, sino también las preguntas que ayer de pronto les quedaron a ustedes sin responder o no estuvieron satisfactoriamente respondidas, entonces se las puedan hacer a él, ya que pues tiene una amplia experiencia y está pues con una especialización en familia, entonces, y aparte de eso es pastor, entonces es importante que ustedes puedan aprovechar la oportunidad de hacerle las preguntas que ustedes deseen. Luego dejamos como un pequeño lapso entre 11:30 y 12 por si las moscas para salir al almuerzo a las 2 en punto y volver a las 2. Finalmente, Javes Naum Parra va a volver a cerrar este evento con broche de oro con la ponencia sobre género y orientación sexual en adolescentes. Entonces, de esta manera, le damos la bienvenida a Milena Pineda para que pues nos Bueno, salude y pueda les bendiga. iniciar. Dios le bendiga. Hola, hermana Marlene. Buenos días para todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. Agradezco si pueden prender sus pantallas. Me gustaría verlos, ver sus caras, sentir que estamos face to face, que estamos frente a frente a pesar de estar a tan larga distancia. Dios nos ha permitido tener estos medios con los que podemos estar cerca y sentirnos cerca. Entonces agradezco si pueden prender sus cámaras, que es algo que puede ser bueno para todos como grupo. Bueno, como ya les dijo Wendy, mi nombre es Milena Pineda, yo soy teóloga de profesión y he estado especializándome en el campo de la neuroeducación y la psicopedagogía. Y con la teología he estado complementando una cosa con la otra, es decir, viendo desde el argumento bíblico, desde el contenido bíblico, qué podemos rescatar o qué es rescatable, aplicable y que ya se había dicho en el contenido bíblico acerca de todo lo que está descubriendo y diciendo la neuroeducación. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de eso. Voy a necesitar que estén muy participativas porque de los temas que vieron ayer, vamos a ver un poquito hoy cómo funciona en el cerebro de los adolescentes. Entonces, si estuvieron en las charlas de ayer, va a ser muy bueno que puedan participar y puedan comentar con el grupo sus perspectivas respecto a lo que vayamos viendo a medida que voy avanzando en el contenido del taller. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Sí, entonces, señora. bueno, para empezar, entonces vamos a entregar este tiempo al Señor. Es una jornada bastante larga, pero muy productiva. Entonces, entreguemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos al Señor para poder disfrutar y aprovechar al máximo este tiempo. Amén.
Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Gracias por la oportunidad de reunirnos desde tantos lugares diferentes, Señor. Gracias por los medios que has provisto para que podamos hacer este tipo de eventos y podamos crecer como iglesia, crecer como pueblo tuyo, Señor, y equiparnos para lo que está desafiándonos el mundo, Señor. Por favor, dispón nuestras mentes, nuestros corazones, todos nuestros sentidos, la comodidad de nuestro cuerpo, Señor, para que podamos estar atentos y recibir, Señor, lo que tú tengas para darnos el día de hoy. Bendice nuestras vidas y por favor, Señor, acompáñanos en toda esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Yo les pregunto, ¿me estoy escuchando bien, a buena velocidad y buen volumen? Bien, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para que podamos tener la presentación. Bueno. En este momento vamos a compartir durante esta horita, vamos a tratar de entender los cambios en el adolescente. Ayer yo creo que pudieron ver varias de las cosas con las que luchan los adolescentes, ¿sí? La masturbación, la depresión, la soledad. Esas son luchas presentes en los adolescentes, también en los adultos, pero en la adolescencia tienen cierto grado de dificultad que al cuidado pastoral o al cuidado de los padres, el acompañamiento de los padres se vuelve un poco más complejo el acercamiento con los adolescentes. Un adulto por obligación tendría que estar respondiendo de manera madura a todas esas situaciones, pero para un adolescente es un poco diferente y es el desafío para nosotros como líderes, como padres o como pastores o consejeros de los adolescentes. Entonces vamos a tratar de entender los cambios en los adolescentes. Vamos a partir del hecho de que Dios es soberano y está por encima de todo lo que nosotros tenemos, experimentamos y sabemos en la vida humana. Está por encima de todo. Así que Dios nos ha permitido y nos ha dado, además de estos medios para comunicación, nos ha dado también las áreas de estudio y áreas de conocimiento que nos permiten enriquecer nuestra vida con el entendimiento de ella misma. Entonces, vamos a hacer un recorrido entendiendo los cambios en el adolescente y revisando a partir de cómo entendemos esos cambios, la forma en la que podemos cuidarlos, acompañarlos, llegarles, conectar con ellos y ayudarlos a vencer esas luchas que tienen, como las que se mencionaban en las charlas de ayer. Entonces, para empezar, vamos a hablar de lo que ustedes ven allí. Vamos a hablar del ser humano. ¿Qué podemos decir del ser humano? A ver, ustedes, ¿qué podemos decir del ser humano? Buenos días. El ser humano es un ser creado por Dios y lo dotó de inteligencia, emociones y voluntad. Muy bien, gracias, Estela, ¿cierto? Sí, sí, señora. Gracias, Estela. Diste en el clavo. Los seres humanos somos diferentes a los animales. Según lo que dice Génesis 1 y 2, no nos vamos a ir a leerlo por falta de tiempo, pero usted lo puede tener ahí en su Biblia, revisarlo un poquito. Y vamos a discutir por qué los seres humanos somos diferentes entre los animales. Aclaremos una cosa, somos seres vivos, ¿cierto?
A ver, básica primaria, somos seres vivos. Y los seres vivos están clasificados en 5 reinos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Reino animal, Reino vegetal. nominal, que es el hombre. Reino El de los- animal, vegetal, fungi, Mineral. monera y protista. Son solo esos 5 reinos entre los seres vivos, ¿cierto? Y al interior de cada uno de los reinos hay diferentes clasificaciones. Entre los animales tenemos las clasificaciones por alimentación, clasificaciones por tipo de reproducción, clasificaciones por taxonomía, por costumbres gestacionales, por muchas categorías nos ayudan a clasificar los grupos dentro de los animales. Nosotros los seres humanos hacemos parte del reino animal, ¿cierto? Eso no está discusión. De los 5 reinos, pues ni somos plantas, ni somos hongos, ni somos móneras, ni somos protistas. Somos del reino animal. Pero entre los animales no somos como los animales. ¿O sí? ¿Cierto que no? ¿O alguien piensa diferente? Si alguien piensa diferente, adelante. Este es el espacio para ese tipo de discusiones. Pero Pues, sí tenemos, o sea, sí, nosotros que también tenemos inteligencia, como funciones que son específicas del hombre. tenemos algunas similitudes, claro, claro que sí. Tenemos algunas similitudes, sin embargo, hay muchas cosas que nos diferencian. Ahora, en nuestra fe, Dios nos expresa desde el principio esas diferencias y las razones para esas diferencias. Entonces, pensemos un poquito en Génesis 1 y 2. ¿Qué nos hace diferentes a los animales en lo que nosotros leemos en Génesis 1 y 2? Que Dios nos creó con sus propias manos. Creo que sí, la manera que sí, al hombre es diferente. Hay material que él utilizó, forma que lo hizo. Eso. A todos los animales, los que creó el día 4 y 5, bueno, 5 y 6, los días 5 y 6, Dios los creó con su palabra, igual que toda la creación. Dios dijo y se hizo, ¿cierto? Así los creó Dios. Dios dijo y así fue. Pero cuando se cuenta de la creación del hombre, nos dice algo distinto, nos dice que nos formó del polvo de la tierra. Formar implica acción manual. Él se tomó el trabajo y el esfuerzo de formarnos. Y fuera de que nos formó, sopló en nosotros aliento de vida, nos dio su propio aliento. Y en Génesis 1:26 dice que nos creó ¿cómo? A su imagen, conforme a su semejanza. En toda la creación no hay nada de lo que Dios haya creado que tenga la imagen suya, que se parezca a Él, que sea una imagen, un reflejo de lo que Él es. Y eso ya nos tiene que poner en un punto muy diferente respecto no solo a los animales, sino a toda la creación. Porque además de que nos dio esa diferencia, nos dio una responsabilidad y nos dijo: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sométanla, sojuzguenla, gobiernenla, cultívenla y todos los sinónimos que usted pueda encontrar al respecto. Es decir, nos da un don, pero con ese don nos trae una responsabilidad y nos da una tarea especial con el resto de la creación. Ahora, en ese orden de ideas, Dios nos da una característica especial respecto a los animales. Los animales tienen cerebro, todo animal tiene cerebro. Pero nosotros
tenemos una estructura en nuestro cerebro y un funcionamiento en el cerebro e incluso partes en el cerebro que no tienen los animales. Entonces vamos a hacer un pequeño sondeíto de las partes principales del cerebro y cómo funcionan. Vamos a leer primero aquí desde lo más adentrico, que está como por aquí, si ustedes se tocan aquí en esta partecita de atrás, como por aquí en el centro de la cabeza, más o menos a esta altura, van quedando las partes centrales, que son las que van viendo. Espérense, les voy mostrando. Estas partecitas de acá, estas partes centrales, van quedando como atrasito, como a la altura de los oídos, ¿sí? Pero en la parte del centro de la cabeza. Entonces vamos a ir mirando desde adentro hacia afuera. Entonces lo primero que encontramos son el tálamo y los núcleos grises. Esta partecita es una estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral. La corteza, pues, ¿qué es una corteza? Es lo que recubre algo. Entonces, es lo que está entre la corteza y el tronco cerebral, que es lo que nos une ya el cerebro con el resto del cuerpo. Y es lo que tiene control del movimiento y del tono, es decir, como las intensidades en todas las expresiones. Y allí también está el hipotálamo. El hipotálamo es el que da el control de supervivencia. ¿Cómo así el control de supervivencia? Lo que nos permite estar vivos. Es decir, lo que nos impulsa a reaccionar si de pronto se nos aparece un león por la parte de atrás y entonces reaccionamos, o si se nos va a venir un carro encima y nosotros reaccionamos, o si no sé, el niño se cayó, se va a caer y uno llega y lo agarra. Todas esas reacciones están allí. ¿Por qué? Porque es el control de supervivencia. El otro que sigue, que es el que está ahí con rosadito, él es el hipocampo y sistema límbico. El hipocampo y sistema límbico son la sede principal de la memoria y el aprendizaje. Es lo que más se mueve en los procesos de aprendizaje. Pero también en lo que tiene que ver con la memoria, es decir, crear recuerdos, mantener recuerdos, usar recuerdos y recordar eventos pasados o conocimientos anteriores. Forma parte del sistema límbico, que es el principal rector de las emociones. Es decir, ese hipocampo, ese sistema límbico, y ahí está también la amígdala cerebral. Tenemos amígdalas y no son solo las de la garganta, hay una amígdala en el cerebro y es la que controla todas las emociones. Todas las emociones. Y emociones es diferente a sentimientos. Las emociones son una cuestión inconsciente, impulsiva, reactiva. Los sentimientos ya son la racionalización de esas emociones. Es decir, cuando yo ya le pongo nombre a una emoción. ¿Sí? Y eso está ahí en esa parte interna. Luego viene la médula espinal, que es la que comunica el cerebro y los demás nervios alrededor con el resto del cuerpo. Entonces, conduce las sensaciones al cerebro, es decir, todos los sentidos vienen y por la médula espinal es que llegan los impulsos que tomamos de nuestros sentidos y llegan a la médula espinal al cerebro. También lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. O sea, la médula espinal es un puentecito que conecta el cerebro con todo el cuerpo, ¿sí? De sacar información del cerebro para llevarla a todo el cuerpo y que pueda respirar, que pueda latir su corazón, que pueda alimentarse sin ahogarse, pero al mismo tiempo todas las sensaciones que recibe el cuerpo llegan al cerebro a través de la médula espinal. Luego tenemos el tronco encefálico que controla las funciones vitales como el latido cardíaco, la respiración, el sueño, y están los núcleos nerviosos. Entonces ahí ya están estos cosas. La médula espinal lo que hace es conectarlos, pero allí en el tronco encefálico es donde se encuentran todos estos nervios. Luego viene el cerebelo, que es el centro de la coordinación. Una persona con un cerebelo atrofiado tiene problemas para coordinar movimientos, para coordinar
lenguaje, para coordinar ideas, o sea, el tema de coordinación está en el cerebelo. Integra la información que recibe de los 5 sentidos y la información que recibe del cerebro. La integra, es decir, la convierte en un engranaje, es allí donde está el engranaje. Hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Y tenemos en la parte de encima, y es la sección más importante porque es específicamente la sección que no tienen los animales. Esta sección es exclusiva de nosotros y es la corteza cerebral. Y si ustedes se tocan, es lo que nuestro cráneo desde más o menos por aquí y baja por aquí, más o menos como aquí, como hasta la mitad, si ustedes se tocan, se van a sentir como un bultico aquí que va como por toda esta seccioncita y ahí está ubicada esa corteza cerebral. Es una corteza, es un recubrimiento que cubre precisamente la superficie cerebral. Toda esta partecita de acá. ¿Qué hay en esta parte o qué funciones cumple? Pues las funciones superiores. Y si quieren explorar un poquito más del tema, en internet la van a encontrar como funciones ejecutivas. ¿Sí? Son las funciones de las que nosotros somos conscientes, son las funciones que nos hacen humanos. ¿Por qué? Porque los animales no las tienen. Entonces tenemos allí la personalidad, la motivación, la posibilidad de planear, decidir, la posibilidad de tener socialización de una forma profunda, porque los animales socializan, pero no entablan relaciones como es el caso de los seres humanos. Tenemos muchas partes allí dentro de las funciones ejecutivas donde también está el control inhibitorio, que es precisamente ese control de los impulsos. Tenemos también la flexibilidad cognitiva, que es lo que nos permite adaptarnos a los cambios, lo que nos permite transformar nuestro pensamiento y cambiar nuestros hábitos. Y creo que como cristianos sabemos que eso es posible, que es posible transformar nuestra vida, que es posible renovar nuestro pensamiento, que es posible cambiar. ¿Gracias a quién? Al que nos diseñó parecidos a Él. O sea, Él nos pide que cambiemos, que renovemos nuestro pensamiento, que volvamos a Él, porque Él nos diseñó para que pudiéramos hacerlo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario hasta ahí? Esto es importante porque necesitamos entender que todas esas capitas dentro del cerebro van a influir en el cambio que está presente en la época de la adolescencia. Entonces, vamos a avanzar. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a ir viendo las etapas del desarrollo humano, porque no podemos hablar del cerebro adolescente o de los cambios en el adolescente si no entendemos la adolescencia como una parte en el proceso de la vida. ¿Sí? El adolescente o la adolescencia es solo un pasito en todo el camino que lleva a la vida humana. Entonces está la niñez, la infancia, que tiene sus diferentes fases. Tenemos la preadolescencia o las puertas a la adolescencia, que empieza con los cambios físicos. ¿Cómo se llama esa etapa? La pubertad. La pubertad. La pubertad, y empieza con todos los cambios físicos, ¿sí? Pero antes de la pubertad están las etapas, la etapa gestacional, los neonatos, que son los recién nacidos, la etapa de los 0 a los 2 años, que tiene sus propias complicaciones y sus propias características, la primera infancia o edad preescolar, o la etapa concreta, que es donde los niños
sea, tú les tienes que hablar de la forma más básica y más concreta para que te entiendan y para que puedan aprender. Pero después viene la prelógica, luego la lógica y abstracción, entonces ya son niños que van desarrollando su pensamiento de una forma más compleja, encaminándose a las etapas de la adolescencia, juventud y posterior adultez. Y en la adultez tenemos entonces ya sus diferentes etapas. Entonces, más o menos cuando empieza la adolescencia. La adolescencia está empezando con la pubertad. No es que después de la adolescencia, después de la pubertad venga la adolescencia, no. Todas estas etapas del desarrollo se dan de una manera escalonada. No es decir, que yo llegué a esta edad, entonces ya automáticamente pasé a la otra etapa. No, es un crecimiento escalonado que va como superpuesto. Mientras yo todavía estoy viviendo la pubertad, me va llegando la adolescencia. Mientras yo estoy terminando la adolescencia, me va llegando y cobijando algunas características de la juventud tardía o la primera etapa de la adultez. Entonces, en ese orden de ideas, la adolescencia está empezando más o menos entre los 11 y 12 años y se va aproximadamente hasta los 25 años de edad. Esa es la etapa de la adolescencia. ¿Por qué se determina adolescencia? Porque tiene sus características propias. Sus comportamientos, sus actitudes, sus impulsos no obedecen nada más que a la condición que está enfrentando su cerebro. Después de la adolescencia, o sea, aproximadamente después de los 25 años, viene una adultez temprana que va más o menos hasta los 35 y de los 35 en adelante ya es la adultez propiamente dicha. Entonces ya tienen también sus etapas diferentes. Sí, viene después la tercera, lo que conocemos como la tercera edad, después de los 45 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta etapa de la adolescencia hay características muy particulares. ¿Por qué? Porque en la velocidad en la que cambia el cerebro, en la velocidad en la que nosotros crecemos desde el momento de la concepción hasta el día que morimos, en esta parte de la vida hay unos cambios muy particulares que es allí donde vamos a detenernos un poquito. Hay una cosa que nosotros tenemos y que es un don de Dios maravilloso, espectacular, hermoso, y que gracias a los estudios de la neurociencia, que la neurociencia como campo específico de investigación, como neurociencia específicamente, no lleva más de 10 años. Antes sí se había estudiado el sistema nervioso, el cerebro, el aprendizaje y todo lo demás. Sí, pero como neurociencia lleva aproximadamente unos 10 años. Y en este tiempo se han descubierto muchas cosas y se han desmentido otras que nos habían enseñado desde que éramos niños. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado y si alguna vez les dijeron que nosotros nacíamos con una cantidad específica de neuronas. Sí, las neuronas son las células del cerebro. Que a ver, nacíamos con un número determinado de neuronas y que a medida que pasaba el tiempo, pues ellas se iban muriendo y por lo tanto, pues nos íbamos quedando sin neuronas. La neurociencia ha descubierto que eso es falso. Eso es una cuestión completamente falsa y se ha descubierto gracias a los equipos, a la tecnología y a los estudios que se hacen hoy día, porque tienen la forma de conectarse con el cerebro de las personas y ver todos esos campitos y darse cuenta que hay nacimiento de neuronas desde que comienza la vida hasta que se acaba. También que se han dado cuenta que el cerebro crece todo el tiempo, desde que comienza la vida hasta que se acaba. ¿Que en unos crece más que en otros? Sí. ¿Por qué? Estimulación.
Tú no puedes tener unos músculos flexibles si tú no haces suficiente ejercicio. Tú no puedes tener un buen metabolismo, una buena digestión, si tu digestión no es la más equilibrada y balanceada. Lo mismo pasa con el cerebro. Si tú quieres un cerebro viejito y que se quede arrugadito y pequeñito y que siempre esté igual, que esté cómodo como está, pues el cerebro se va a quedar así. Pero si por el contrario, tú quieres estar estimulando tu cerebro que crezca constantemente, pues tu cerebro va a crecer tanto como tú lo estimules a crecer. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama neuroplasticidad. ¿Por qué neuroplasticidad? ¿Cómo es un plástico? Un plástico es moldeable. Un plástico se puede hacer grande, se puede hacer chiquito, se puede hacer de colores, se le pueden dar formas y muchas cosas. El plástico es moldeable. La neuroplasticidad nos habla de eso y es una capacidad natural de nuestro cerebro. Ahora, pregúntenle al diseñador de ese cerebro para qué nos dio esa plasticidad. Esa plasticidad es la habilidad que nosotros tenemos, que nuestro cerebro tiene para modificarse, reorganizarse. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y para adaptarse a lo nuevo. Es la capacidad que tiene para organizar de la manera que quiera las conexiones neuronales. ¿Cómo sucede todo dentro del cerebro? A partir de las conexiones neuronales, ¿cierto? Entonces, tú, mientras más conexiones neuronales hagas, más plasticidad va a tener tu cerebro. ¿Cuál es la época de mayor plasticidad neuronal? Es una época de extraordinaria plasticidad neuronal. ¿Y en qué etapa ocurre? Según lo que están viendo allí. La adolescencia. La adolescencia. Sí, Estela, cuéntanos. Bueno, asalta a mí una, digamos, ¿cómo le diría? Con relación a la plasticidad del cerebro, que también es traducida como adaptarse a lo nuevo, ¿sí? Según entiendo. Eso también tiene que ver, profesora, eso tiene que ver cuando en la adaptación en el medio ambiente, por ejemplo, cuando se traslada una persona por motivo de su trabajo, y en este caso nosotras las mujeres, yo creo que nuestro cerebro, esa es la parte que pronto, bueno, usted nos orientará. Cuando la persona dice, o los niños dicen, no, no me puedo amañar en este lugar, ¿sí? No sé si es esa parte también tiene que ver, no me puedo amañar, no me puedo amañar, es que, y los niños no, pero es que, entonces no sé si eso está conectado porque a veces hay reacciones como el clima, bueno, que nos orientes un poquito. Creo, eso me lleva a pensar, ¿no? Con lo que tú dices. Está completamente dentro del tema. Eso es plasticidad neuronal. ¿Cómo estimulamos nosotros la plasticidad neuronal? Precisamente con las cosas nuevas. Cuando aprendemos cosas nuevas, y aprender cosas nuevas implica no solamente aprender artes diferentes o a usar las manos u oficios distintos, no, aprender cosas nuevas también es, si yo todos los domingos voy a la iglesia, cada domingo voy a usar una ruta diferente o me voy a ir en un medio distinto. Eso ya es algo nuevo. Ay, esta vez todos los viernes nosotros comemos el plato típico de la región, pero este viernes yo no me lo voy a comer de la misma forma. Yo voy a coger esos ingredientes y los voy a dar una preparación completamente diferente. Y ya estoy haciendo algo nuevo. Ay, resulta que me cambié de casa o simplemente estoy viviendo siempre en el mismo lugar, pero nunca hablo con la persona que vive en el lado derecho a 3 casas. Y saludarlo ya sería una cosa diferente. Ahora, en todas estas cosas nuevas, eso de
tener nuevas relaciones, tener nuevas costumbres, ¿en qué forma está desconectado de la vida de iglesia, de la evangelización, del cuidado pastoral, del cuidado del cuerpo como templo del espíritu? ¿No será que Dios nos diseñó y nos puso todas esas tareas en el Nuevo Testamento precisamente para nuestro crecimiento personal? Porque así fue que Él nos diseñó y nos puso a vivir la vida en sociedad, porque la iglesia es una vida en sociedad, es donde tú te preocupas por el otro, pero el otro también se preocupa por ti. En donde a cualquier persona nueva que conozca le tengo que compartir el evangelio, porque si no, no quiero verlo perdido en el dolor eterno. Y entonces me implica conocer nuevas personas y entablar relaciones nuevas. Entonces, miren que todo está conectado con el diseño precisamente que Dios nos dijo. Flor, dinos. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Amén. ¿Es más fácil que un hombre se adapte a los cambios? ¿Qué diferencia hay entre que esto le afecte los cambios a más a la mujer que al hombre, o es igual? Bueno, ese es un tema muy interesante porque realmente no hay diferencia en el cerebro femenino y masculino respecto a este tema. Las diferencias entre el cerebro femenino y masculino vienen más en otras cosas, sobre todo en lo que es la química, ¿sí? Las mujeres, por la cuestión hormonal, o sea, las hormonas femeninas producen ciertos intereses y ciertas necesidades a nivel químico en el cerebro, pero en los hombres sus propias hormonas también determinan sus intereses y sus necesidades a nivel químico en todo el cuerpo. Entonces, en cuanto a estructura y funcionalidad del cerebro, no hay diferencia. Eso de que dicen que las mujeres pueden hacer la multitarea y pueden cumplir con la multitarea muy bien, pero que el hombre no, eso a nivel cerebral no es correcto. ¿Es correcto en qué sentido? En que las mujeres y los niños, porque los niños pues, también son capaces de cumplir con la multitarea y con la adaptación fácil, un niño se adapta con muchísima facilidad, se adapta más fácil el niño al nuevo colegio y a la nueva región y al nuevo idioma que lo que se adapta a un adulto. Le duele más a usted ir a dejar a su hijo en el colegio y usted se la pasa todo el día pensando en el niño y la primera semana, toda la semana está pensando en cómo estará el niño, pero el niño ni se da por enterado y está viviendo su experiencia de la forma más natural. Entonces, los niños y las mujeres se han adaptado a esta situación, a estas condiciones o a estas características de vida. No porque los hombres no puedan, pero la exigencia cultural se ha puesto en las mujeres, se le presenta a los niños, porque a los niños están, y más en estos tiempos, están sobreestimulados. Entonces hay un montón de cosas alrededor de la vida de un niño que hace que el niño tenga que adaptarse a muchas cosas a la vez. La mujer también, y más en estos tiempos donde ya podemos trabajar y somos activas a nivel social, más allá de lo que hacíamos en un tiempo que era solo dedicarnos a la casa. Entonces, es más una cuestión de adaptación. Si usted va y le pregunta a un padre soltero, si usted tiene una conversación con un padre soltero con 3 hijos que trabaja, estudia y cuida el hogar, va a tener una conversación fluida con él como si fuera una de ustedes. Y no es porque sea mujer ni porque se esté inclinando hacia ese lado, pero se ha adaptado a esa condición. Y eso es lo que nos permite la plasticidad neuronal, porque nos permite adaptarnos a los retos que hay alrededor. Por eso es importante este tipo de encuentros. ¿Por qué? Porque son retos que nos está poniendo el ambiente y que nosotros tenemos que estar listos para responder a ello. Y Dios nos diseñó para que pudiéramos adaptarnos a todos los retos que cada época nos trae. Dinos, Claudia. Buenos días. Una pregunta. ¿Todo eso tiene que ver más con el ejercicio cultural de cómo se va encasillando los roles femeninos y masculinos? En su mayoría sí,
Pero como decía ahorita también, la misma situación química entre hombres y mujeres es diferente y los hace interesarse más en unas cosas que en otras. ¿Sí? Digamos, por la química que nos entregan nuestras propias hormonas y sustancias químicas femeninas, nos hace más propensas a la comunicación verbal que a un hombre. Un hombre está más interesado y se siente más propenso a la comunicación no verbal que a la comunicación verbal. Nosotras somos expertas en comunicación verbal y usted nos puede poner a conversar y podemos durar horas conversando y conversamos de 1000 temas. Pero a un hombre difícilmente usted va a lograr eso en un hombre, porque sus intereses son diferentes. ¿Por qué? Por la química de su cuerpo, no por la estructura en sí de su cerebro. Estructuralmente no hay diferencia en sí. O sea, ya tendríamos como que entrar a profundizar en las diferencias entre el cerebro femenino y el masculino. Pero básicamente sí es una cuestión más de adaptación y de química que en sí de estructura. Entonces, continuando aquí con el tema de esa plasticidad y esa facilidad para modificarnos y para adaptarnos, tenemos que tener en cuenta que hay algo que puede bloquear esa neuroplasticidad. Y recordemos que estamos hablando de adolescentes que están en la etapa de mayor plasticidad neuronal. Entonces, hay algunas cosas que la pueden bloquear. Entre ellas tenemos el aburrimiento, que es la falta de interés o curiosidad, o incluso la falta de dominio del tema, o la falta de novedad que se tenga dentro de lo que se está viviendo, o se está escuchando, o se está experimentando. ¿Sí? Porque para que haya plasticidad neuronal, tiene que haber novedad, tiene que haber curiosidad, tiene que haber motivación. Entonces, si no hay eso, posiblemente se apague y no haya plasticidad neuronal. Eso aplica para los adolescentes, pero aplica para todos. Recuerden, la plasticidad neuronal es una cosa que va desde el primer momento de la vida hasta que expiras, o sea, hasta que ya se murió. Hasta el último momento hay plasticidad neuronal. Entonces, esto afecta a todos, pero como la mayor plasticidad neuronal está presente en la adolescencia, el aburrimiento es una cosa clave. Entonces, hay que tenerlo ahí presente. Lo otro es el sedentarismo cerebral. Es decir, no se le proporcionan nuevos retos o nuevos desafíos al cerebro, lo que implica que deja de aprender. Y si deja de aprender, pues se estanca en un mismo punto. La irrelevancia o falta de pertinencia en lo que pide entrada al cerebro. Es decir, sí, estoy recibiendo cosas nuevas, estoy aprendiendo, pero eso que aprendo, ¿para qué me sirve? Entonces, estoy aprendiendo un montón de historias bíblicas, estoy aprendiendo un montón de doctrina, pero ¿y eso con qué se come? Si eso es una cosa que escribieron hace miles de años para un pueblo que ni siquiera tecnología tenía, pues eso ¿para qué me sirve a mí hoy? Entonces, si yo no le veo relevancia, pues no le voy a poner cuidado. Y el cerebro, ¡pum!, se cierra. Y viene la frustración. Si el cerebro no encuentra evidencia de progreso, es decir, todo lo que estoy aprendiendo, me hace ir un poco más adelante, me hace ir más arriba, me hace crecer, y soy consciente de ese crecimiento, pues, ¿para qué sigo aprendiendo si no me va a servir de nada? Entonces, ¿qué hace el cerebro? ¡Pum!, se cierra. Entonces, miren la importancia de conocer esas cosas. Ahora, ¿cuáles son precisamente los cambios en el cerebro adolescente? Vamos para allá. Entonces, Estela, te escuchamos. Solo una pregunta. Profe, en ese aspecto del bloqueamiento de la neuroplasticidad en los adolescentes también, no sé tú qué dices, la falta de asombro, o sea, que hoy día eso se ha perdido. La falta de asombro, no sé si tiene que ver, me parece tenaz eso. Es espectacular y diste en un punto súper importante. De hecho, lo tenemos estudiando en la iglesia, se lo recomiendo si lo quieren. Asombro, de Paul David Tripp. Espectacular porque nos está ayudando a recordar, asombrémonos más.
Sí, de lo que tenemos enfrente, pero de lo que hay detrás de lo que tenemos enfrente. Asombrémonos de la naturaleza, pero no por la naturaleza, sino por el creador de esa naturaleza. Asombrémonos de la tecnología, pero no por la tecnología, sino por el don que nos dio el creador al permitirnos ser creativos. ¿Sí? Cosas como esa, o sea, el asombro es una cosa impresionante y es una cosa que da rienda suelta a la curiosidad a la exploración al aprendizaje y el aprendizaje a nuevas conductas y transformación. Entonces, que todo empieza por una cosa chiquitica. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús nos dice, o sea, ¿por qué Jesús diría algo como que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos? Respecto a ese tema que menciona Estela del asombro. ¿Cómo es un niño? Cuando el niño tiene 5 meses y se descubre su mano. ¿Cómo es la experiencia del niño cuando se descubre esa mano, cuando se descubre ese pie? Cuando a los 6 meses deja de tomar solo leche y empieza a comer el montón de cosas que le empieza a dar la mamá. ¿Cómo es la actitud de ese niño? Que ni siquiera habla. Y Dios nos dice que seamos como niños para entrar en el reino de Dios. ¿No creen que puede haber relación respecto a esa actitud de asombro, curiosidad? La confianza. O sea, un niño te cree. Si tú le dices que le vas a dar el dulce, el niño te cree. Y espera que le des el dulce. Y confía en eso. Tú lo vas y lo dejas en el colegio y como tú fuiste quien lo dejó, pues el niño está tranquilo y se queda tranquilo porque tú no le vas a ir a hacer daño. Y tú le dices, yo voy a volver por ti y el niño confía en que tú vas a volver por él. ¿Sí? En la adolescencia es donde empieza precisamente ese cambio de chip. Y entonces, si nosotros no aprovechamos ese cambio de chip, podemos llegar a perder a la adolescencia. Que sí, Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es determinante y es verdad. Pero ¿por qué permitir que el adolescente se pierda esos años de esta extraordinaria característica natural que Dios le dio? Y no atenderlo y no acogerlo y permitirle que se desconecte de todas esas cosas que trae desde su niñez. En lugar de estimularlo y potenciarlo, dejarlo a un lado porque, ay, no, es que los adolescentes, ay, es que qué pereza esa, ay, no, trabajar con adolescentes, pero ¿por qué? Ay, no, qué pereza, hablan de unas cosas, ay, no, pobrecitos, es que parecen bobos, ¿por qué se preocupan tanto por eso? Vamos para allá. ¿Cuáles son los cambios propiamente en el cerebro adolescente? Ya vimos el dibujito del cerebro y vimos las diferentes zonas. El cerebro tiene 3 partes específicas y vamos a llamarle 3 escalas distintas. El cerebro reptiliano, el sistema límbico, que ya vimos que ahí estaba la amígdala cerebral, que es donde están las emociones, y está el córtex o cerebro pensante, que es, acuérdense, la que nos tocamos ahorita, la corteza prefrontal. ¿Sí? El primero, que es el cerebro reptiliano, esa primera partecita que ven, lo que está marcado con el 1, es el que regula las conductas instintivas y las nociones primarias. Cuando hablamos de instinto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a las necesidades básicas, biológicas del ser. ¿Por qué es fuerte en el adolescente? Porque en toda la vida el cerebro crece de manera pareja y estos 3 sistemas crecen a la misma velocidad en el resto de la vida. Pero en la adolescencia no pasa así. En la adolescencia se desarrollan de manera desigual.
lo primero que se desarrolla o crece en la adolescencia es el cerebro reptiliano. Entonces, temas como los de ayer, específicamente la masturbación o los trastornos de alimentación como la bulimia, la anorexia y todas estas cosas están directamente relacionadas con esta parte del cerebro, que en este caso estamos llamando el cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque el cuerpo está preocupado exclusivamente por las necesidades biológicas. El cerebro no está pensando. El cerebro tiene que buscar la solución a esas necesidades. Y como empieza el despertar hormonal, una de las necesidades más apremiantes en esta temporada, pues es la necesidad de reproducción, ¿cierto? Satisfacción, placer sexual y todo lo que viene alrededor de la reproducción. Es decir, la química que me lleva a que me guste este, a que me guste aquel, a que quiero besar, a que quiero probar esto, a que quiero probar aquello. La necesidad de alimentación, la necesidad química propiamente de todo lo que implica una necesidad biológica. Entonces, si me alimento de X o cual forma, si tengo energía para todo, entonces esa energía me exige cierto tipo de alimentación, entonces quiero comer solo esto y todo el día como. Pero también, como estoy en ese proceso de cambio físico, porque ya pasé de la pubertad a la adolescencia propiamente dicha, entonces el cuerpo empieza a cambiar. Y para ese cambio y ese crecimiento corpóreo, pues se necesita energía y la energía viene de los alimentos. Y después de todo ese ejercicio físico que hace nuestro cuerpo, pues viene y ¿qué tiene que hacer? Descansar. Un adolescente duerme como una morsa. Parece que estuvieran hibernando todo el tiempo. Y es que lo necesita. Es una necesidad biológica del adolescente. Necesita dormir como si tuviera 6 meses de edad. ¿Por qué? Porque su cerebro está cambiando y como su cerebro está cambiando, su cuerpo también. Entonces, esa es la primera parte que crece en el cerebro adolescente. Luego viene el sistema límbico, que como dijimos, es en donde se encuentra ¿qué? Las emociones. Y las emociones gobiernan a un adolescente. Que me quiere, que no me quiere, en este caso, que me puso me gusta, que me dejó en visto, que me aceptó, que no me aceptó, que me respetó, que no me respetó, y es donde vienen todos esos conflictos emocionales, el que me rompió el corazón, que es que me rechazó, que es que no le parezco linda, que es que no soy suficiente para ella, que es que mis papás son injustos, que es que no, el líder quiere más a este que a mí, que es que este no está interesado en mí. Entonces, todos esos conflictos emocionales no es por capricho o rebeldía adolescente. El adolescente no tiene la capacidad para responder de manera racional a todo lo que está viviendo. En la etapa adolescente son los adultos la corteza o el cerebro pensante del adolescente. Por eso, si los adultos no están acompañando a los adolescentes se pueden descarriar. Los adultos son los que tienen que ser el cerebro pensante de los adolescentes. Porque esa corteza o cerebro pensante, que es la base del pensamiento y el razonamiento humano, se viene a desarrollar a lo último. Y los últimos estudios han descubierto que no es ni siquiera a los 17, 18 años, es cerca de los 25. Es decir, que es el tiempo donde más compañía necesitan los adolescentes, porque no tienen la capacidad biológica para responder ante las crisis, ante los cambios, ante las situaciones difíciles, ante los vicios, para
poder responder de manera correcta a ellos. Entonces, ¿eso en dónde nos pone a nosotros? ¿Cómo son los adolescentes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y cuáles son sus preocupaciones? Tienen que ver directamente con lo que están enfrentando a nivel biológico. Y es ahí donde debemos nosotros responder. Nosotros sabemos ahora qué es lo que están enfrentando ellos a nivel químico, a nivel físico. Nosotros no podemos pretender hacernos sus enemigos y cuestionarlos, castigarlos y recriminarlos por lo que ellos están viviendo, porque ellos no lo controlan. Eso tiene que pasar. Hasta los grandes filósofos de la historia hablaron de los adolescentes de una forma que uno sigue hablando. Es que no piensan, es que son irreverentes, es que no respetan la autoridad, es que no se someten. Y eso lo dicen, lo han dicho por milenios acerca de esta etapa en la vida. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad que ellos están enfrentando. Nosotros tenemos que ser ese cerebro pensante. Nosotros tenemos que ser ese amor que todo lo soporta. Sí, es desesperante. Pero nosotros somos los que tenemos la capacidad racional para estar con ellos, estar encima de ellos, detrás de ellos y guiándolos en su camino. Ellos aparentemente dicen no querer nada que ver contigo, pero es porque ellos no tienen desarrollado su pensamiento racional. Ellos desean que tú estés ahí con él, desean tener una autoridad, desean tener un referente y un modelo de autoridad firme y constante. Pero ellos en su expresión no lo van a reconocer, porque ellos lo que van a expresar es precisamente lo que sus necesidades biológicas les exijan y lo que sus emociones les estén diciendo. Ellos no son capaces de controlar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en eso? Nosotros tenemos que buscar la forma de llegar a estos adolescentes. ¿Cómo podemos llegar a ellos? Hay unos conceptos muy preciosos que nos permiten trabajar con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones sí se han demostrado en los estudios que la estructura sí ha ido cambiando, la estructura cerebral. En los últimos 30 años, la estructura cerebral ha tenido cambios considerables, sobre todo en las partes de la corteza prefrontal y la parte de las emociones. Entonces, ¿qué tenemos o qué podemos nosotros hacer con los adolescentes? Hagámoslos conscientes de su situación. Hagámoslos conscientes de lo que nosotros queremos con ellos. Si, digamos, estamos enfrentando un problema de masturbación o un problema de anorexia, o verdad estamos teniendo problemas con los chicos porque están adictos a los videojuegos o a las redes sociales o cualquier cosa de esas, hagámoslos conscientes de su situación, por qué les está interesando eso y qué es lo que puede eso despertar en ellos. Aquí ya han podido tener la exposición de cómo se vive la masturbación en la adolescencia, la soledad, la depresión, y van a tener muchas otras exposiciones que ustedes pueden utilizar a su favor para hacer conscientes a los chicos respecto a lo que están viviendo en ese momento y lo que les espera. Permítanles también la participación activa y pasiva. Si los adolescentes participan de sus procesos, se apropian de ellos. Al apropiarse, se interesan y se comprometen con ellos mismos y con sus pares y con la iglesia y con sus familias y demás. Denles pertinencia a lo que ustedes trabajan con ellos. Muéstrenles que es pertinente, que es relevante lo que ustedes comparten con ellos. Si ellos ven pertinencia y que a ellos les sirve en su contexto, ellos van a tomarlo. Pero para que ustedes sepan dónde encontrar la pertinencia de esas cosas, pues sencillamente ustedes tendrían que conocer
ese contexto de los adolescentes y investiguen, exploren de qué se trata la vida de ellos, de qué se tratan sus intereses, qué es eso de otakus, qué es eso de geeks, qué están viendo en las redes sociales, cómo se trabajan los videojuegos, qué es lo que está despertando en ellos los videojuegos. Y permítanles a ellos tener progreso. ¿Progreso en qué sentido? Ahí les regalo unas citicas para que las estudien en casa sobre lo que tiene que ver ese progreso. Nosotros hablamos en Mateo 28 de ser discípulos que hagan discípulos. ¿Ese progreso a qué se refiere? A un relevo generacional. Los adolescentes pueden con responsabilidad, de modo que ustedes pueden darles a ellos la participación en su propio crecimiento y que ellos empiecen a participar de la vida de la iglesia con el propósito de ser los siguientes líderes. Ustedes tienen que darle el espacio consciente a los chicos para que ellos participen de la vida cristiana. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí el tema. Espero que queden animados, que hayan entendido un poquito y que se haya logrado entender un poquito cómo son esos cambios en los adolescentes y cómo responder entonces a las luchas que enfrentamos todos los días con los adolescentes. Muchas gracias, Milena, excelente. No sé si alguien tenga una pregunta, creo que Claudia Montes tiene una pregunta. Bueno, más que una pregunta, es pues dar las gracias, ¿no? Me quedé bastante impactada con algunas de las cosas donde habla de las necesidades biológicas, de la necesidad que tienen ellos de dormir, porque uno como padre, parece una verrugosa todo el tiempo durmiendo. Claro, uno no entiende esos espacios ya, digámoslo, un poco más a fondo, simplemente ve un adolescente, un joven, y uno no recuerda, porque en esos momentos uno después de ser padre, uno no recuerda que uno fue así. Ahorita que es que yo estoy pensando, yo llegaba al colegio, yo quería llegar a dormir, yo me dormía en el filo de un machete porque yo llegaba cansada de pensar, del estrés, llegaban los profesores, bueno, saquen una hoja y uno lo cogían así. Entonces, claro, uno como que olvida colocarse en los zapatos de ese adolescente, recordar cómo fuimos. Entonces, muy impactada con todo, aprendí muchísimo, muchísimas gracias, excelente la ponencia. Y pues ahorita con lo último que decía, le doy gracias a Dios por la iglesia en la que nosotros estamos. Estamos en la iglesia Fe y Esperanza acá en Santander de Quilichao. Tenemos un grupo, un ministerio de adolescentes excelente, porque de hecho mi hija hace parte de ese grupo, ella está en la alabanza y está en el grupo de adolescentes, y precisamente lo que usted decía cuando hablaba de relevo de generación, los están preparando para que ellos sean los siguientes líderes de jóvenes y hagan parte de esos procesos. Ellos organizan situaciones, ellos apoyan congresos, apoyan, bueno, toda cantidad de cosas. Entonces ellos se sienten importantes, se sienten que se les está dando un lugar. Hermosísimo todo eso. Muchísimas gracias. Yo les quisiera recomendarles, hacerles una pequeña recomendación. No sé, muchos de nosotros hoy día es normal que tengamos Netflix. Hay un documental que se llama En pocas palabras. Hay un episodio en particular en la segunda temporada que se llama El cerebro adolescente. Entonces puede ser interesante para ustedes verlo. Es un poquito más profundo de lo que yo les he hablado hoy respecto a esos cambios propiamente en el cerebro adolescente. Yo traté de conectarlos más con la vida de iglesia. Ahí está solamente desde la neurociencia. Entonces van a encontrarse con cosas un poco complejas, pero si somos maduros en la fe, creo que podemos enfrentar tranquilamente esos contenidos. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿cómo dijo que se llamaba en pocas palabras? La serie es El cerebro en pocas palabras. El episodio está en la segunda temporada que se llama El cerebro adolescente. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Lo que pasa es que yo tengo un adolescente en la casa y pues a mí me pasa lo contrario, él no quiere dormir
y pasa las noches en vela y se levanta a veces a la madrugada a bañarse porque no puede dormir. Entonces estoy preocupada porque dicen que duerme mucho. En el día, como me doy cuenta de que no duerme bien en la noche, yo lo mando a dormir y tampoco quiere dormir en el día. Entonces, pues la verdad sí me quedé como preocupada y no quería como dejar pasar la oportunidad para preguntarle. Es completamente Gracias. normal, es completamente normal. Y es porque van a encontrarse con que un adolescente a veces está tirado en la cama sin hacer absolutamente nada, solo pensando. En esta etapa de la adolescencia están creando su propia identidad, están buscando su identidad. Es la etapa natural en la que Dios nos permite desconectarnos de quiénes son nuestros padres porque nos tenemos que preparar para ser los padres de otros. Es en la etapa de la adolescencia donde se crea la identidad porque naturalmente tenemos que irnos de casa en algún momento, pero para irnos de casa tenemos que ser adultos. Entonces la adolescencia es precisamente esa etapa de preparación para la adultez. Entonces te vas a encontrar con un adolescente que está ahí sentado, ahí acostado, sin hacer nada, porque está pensando en la vida, en cuánta cosa se le pase por la cabeza. Y eso es completamente normal. Pero claro, obviamente va a estar cansado durante el día y es lo más normal. Por eso las actividades de adolescentes y lo más recomendable a nivel pedagógico es los adolescentes que estudian en la tarde, no en la mañana. Los adolescentes necesitan dormir y no son de los que se van a acostar a las 8 de la noche. Son los que se van a acostar a las 12, 1, 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque su cuerpo les va a pedir eso. Ellos madrugar, a un adolescente le cuesta madrugar. ¿Por qué? Por condición física. Pero obviamente pues hay excepciones como en todo y unos adolescentes van a tener más fuertes unas cosas que otros. Hay unos que no tienen conflicto con la alimentación, hay unos que no tienen conflicto con el sueño, hay unos que no tienen conflictos sociales y que no se dejan llevar por la presión social, que es lo natural en un adolescente. Si usted quiere ganarse a un adolescente, hágales Inception, métales la idea de a todos, métales la idea al líder del grupo y el líder del grupo los mueve a todos porque por aceptación social van a hacer cualquier cosa. Creo que Stella tiene una pregunta. Gracias, Gwen. Felicitaciones a nuestra ponente, Milena Pineda. Y un aplauso para ella. Bueno, Wendy, es para la mamita que pregunta sobre su adolescente que no duerme en la noche. Bueno, en los tiempos de cuarentena estricta, que las personas, aconsejan expertos y esas cosas, pero presto mucha atención, ¿no? Cuando los expertos también hablan sobre el asunto de poco sueño, lo que dice la profe Milena, lo que dice la profe Milena es importante, el que los adolescentes no estudien en la tarde. Y esto lo relaciono con lo que los expertos decían, que no sé, hay adolescentes que todo el tiempo están frente a reflejos. El caso del celular, el caso del computador, mucha luz. O sea, todo esto distrae nuestro cerebro. Bueno, la parte que él asimila esos estímulos. Entonces, también puede ser que algunos adolescentes que no duermen es porque mantienen demasiado, ¿no? Demasiada distracción en la tarde, entonces, o de pronto se duerme en la tarde y bueno, ya en la noche se va el sueño. Entonces, ese es como un punto de vista, ¿no? que he escuchado. No sé si Milena quisiera añadir algo a esa parte. Sí. Eso se llama precisamente sobreestimulación y es el problema que tenemos, que por eso es que se ha descubierto en los últimos 30 años que la estructura cerebral ha cambiado. El tiempo de atención que tenemos no es el mismo que se tenía hace 30 años, hace 40 años, 50 años. Nuestro tiempo de atención es mínimo. ¿Por qué? Porque hay sobreestimulación.
Cuando nosotros estamos en cualquier lugar que estemos, hay algo muy específico y es que nosotros no nos damos cuenta. Hay cosas que nuestro cerebro hace, pero que nosotros no somos conscientes de ello. ¿Sí? Nosotros no somos conscientes de nuestra respiración, de nuestros latidos, de lo que olfateamos en el aire, de los sonidos que escuchamos o de las cosas que ven nuestros ojos. Pero nosotros vivimos ahora en ciudades, estamos rodeados de tecnología digital y eso nuestro cerebro lo tiene que interpretar, ¿sí? Nuestro cerebro tiene que hacer todo un proceso de interpretación de los sentidos. Todo lo que nosotros percibimos en la ciudad, nuestra piel recibe un montón de sensaciones que nosotros no identificamos de manera consciente, que el polvo, que el polen, que pues un montón de cosas que nuestro cerebro tiene que interpretar. Tenemos muchos olores, por eso a veces nosotros preferimos ir por una ruta y no por otra, porque nuestro olfato siente o percibe ciertos olores y esa química que entra por las fosas llega al bulbo olfativo y eso es interpretado, entonces esto no es no me resulta agradable, no me resulta seguro, entonces yo me voy a ir por otro sector porque este camino no es seguro. ¿Eso quién lo hizo? Lo hizo el olfato. ¿Nosotros sabíamos eso? No, no lo sabíamos. Eso no nos damos cuenta que nuestro olfato está haciendo eso. Nuestros ojos tienen que interpretar las luces y la intensidad de la luz, que si estamos adentro, que si estamos afuera, que si estamos en un día soleado, en un día con lluvia, nuestros ojos tienen que interpretar las luces de los vehículos, los reflejos, porque todo es, nosotros lo logramos ver es porque se refleja la luz en los objetos, no porque veamos los objetos en sí, sino porque la luz es reflejada en golpea en el objeto y es así que nos llega a nosotros la imagen. Entonces, nuestro cerebro tiene que interpretar todo ese proceso. Lo mismo con los sonidos. Hay muchas cosas alrededor que nuestro oído tiene que nuestro cerebro tiene que interpretar porque le llegan por los oídos. Y de todos los sentidos al mismo tiempo. Y aparte de eso, nuestro cerebro entonces se focaliza. Si tú estás en el bus y vas para un lugar específico, cualquier ruta de bus no te sirve. Entonces, dentro de todo lo que estás viendo en el ambiente, tu cerebro tiene que focalizar tu atención hacia el bus que te sirve para el lugar donde vas. Entonces, y todo eso lo hace el cerebro en un instante. Entonces, ¿qué pasa con tanta tecnología y tantas cosas que hay hoy día? Hay sobreestimulación sensorial. Hay demasiadas luces, demasiados sonidos, demasiados olores, demasiados sabores y demasiadas texturas que estamos recibiendo al mismo tiempo. Entonces el cerebro está trabajando horas extra para poder interpretar todas esas cosas y focalizar su atención en donde la tiene que focalizar. Ahora imagínense un pobre adolescente que está pegado de un aparato digital todo el tiempo, que hace radiación suelta. Entonces el cerebro tiene que pelear contra esa radiación también. Entonces es una tarea más. El cerebro del adolescente con todo ese desarrollo interno que tiene, que ya es bastante trabajo, luego tiene que luchar con todo lo demás, la aceptación social, los retos que le pone la tecnología, los retos que les pone este tiempo. Ahora no es suficiente con que te gradúes del colegio, ahora tienes que graduarte del colegio, tener un pregrado, una maestría, un doctorado o quizá 3 o 10, haber estado en el extranjero, saber por lo menos otro idioma, por lo menos. Y eso son exigencias mínimas para un adolescente de este tiempo. Mínimo tienes que saber tocar un instrumento o cantar. Y saber algún arte. Ahora, toda esa presión está sobre el adolescente, fuera de ya el ejercicio que hace a nivel interno. Entonces, la sobreestimulación adolescente, pues creo que le exige al cerebro demasiadas horas extra. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muchísimas gracias, Milena. Estuvo muy interesante. Gracias por sus preguntas también. Por tiempo, pues no tenemos más preguntas, Milena, pero te agradezco muchísimo por tu aporte. Es muy valioso y a todas las personas que participaron. Milena, por el grupo, nos va a compartir pues su página
y la información para que si ustedes quieren aprender algo con ella, puedan hacerlo. Y en fin, que nos dé a conocer su material y todo lo que ella trabaja. Una vez más, mil gracias, Milena.